No quise interrumpir. No, no hay problema. Solamente estábamos platicando y comentándoles de un libro que fui a comprar ayer y les cuento que platicando con una religiosa de la Casa Central, está totalmente agobiada porque dice que nos vamos a quedar sin Eucaristía. Cuando vio que estaba comprando este libro, me dice, tenga cuidado del libro que está comprando, porque ahora ya no hay libros adecuados. A la iglesia se entró a la jerarquía la masonería. Y entonces hay ahorita cardenales, obispos, queriendo darle el tiro de gracia a toda la institución de la iglesia. Así es que esto se va a acabar pronto y ya no vamos a tener Eucaristía, ya no vamos, estamos en los últimos tiempos, me dijo la hermanita. Me dijo la hermanita. Entonces le digo yo, pero mire, le digo yo, si cuando uno estudia historia de la iglesia, esto ha pasado muchas veces. No, no, no. No con la intensidad que está pasando ahorita dentro de la institución. Bueno, ya no seguí hablando con ella porque ella me dijo que no estaba informada y de repente no, yo no tengo mucha información de la masonería. No sé ustedes. Pues relativamente también. Estaba yo enviándote la misa explicada por 8 sacerdotes, pero no me deja mandarla. Te la voy a mandar a teología porque te puede servir para el curso de las religiosas. Ay, gracias, Susi, gracias. Te puede servir. Muy bien. Entonces estamos en la sesión 4, modelos de acción pastoral. La semana pasada vimos criterios y en los criterios pues nos enfocamos un poco en la encíclica, ¿verdad? Para ir dándonos cuenta qué criterios deberíamos de tomar. Y aquí en los modelos pues va un poquito en la misma línea, ¿verdad? Porque tenemos que comprender la complejidad de la iglesia, esa realidad. Hola, buenos días. Hola, Pini, ¿cómo estás? Hola, Pini. Buen día, Pini. ¿Te cortaste tu pelito? Ya no, yo. Bueno, entonces esa complejidad de la iglesia que tiene una realidad teándrica, ¿verdad? O sea, Dios por una parte, pero luego tenemos toda la realidad humana que verdaderamente es complicada, es muy compleja. Y entonces la pastoral tiene que aproximarse a los dos misterios, porque tanto el hombre como Dios son dos misterios y Dios es un misterio que trasciende. O sea, cuando nosotros hablamos de Dios, hablamos desde nuestra condición humana. Por mucho en la Biblia que haya inspiración y revelación, pues el instrumento humano fue el que lo recibió y el que lo transmitió oralmente y después lo escribió. Entonces tenemos que tomar eso como punto de partida para un modelo, ¿verdad? Que siempre nuestras percepciones, nuestras intuiciones, pues van a quedar un poco pequeñas ante el misterio tan grande de Dios que trasciende, ¿verdad? Eso primero como punto primero. Entonces la teología pastoral se relaciona a la acción de la iglesia. ¿Cómo va a desarrollar esa acción? ¿Con qué referencias? Y generalmente pues usa los tratados de eclesiología, ¿verdad? Cómo se van formando las comunidades, las necesidades que se tienen, los objetivos a perseguir en todas las situaciones históricas en que se encuentran. Y todo esto tiene que ir siendo ordenado, cada actor que va interviniendo en esta acción pastoral. Tiene que ser de una manera ordenada, sistemática, con un método pues bueno, ¿verdad? Que no caiga en el problema de quedarse solo en un punto y absolutizar ese punto, ¿verdad? Sino que hay que tener como una visión en conjunto. O sea, básicamente, cuáles son los elementos y los criterios
para la edificación de la iglesia, ¿verdad? O ver de que de alguna manera tampoco no podemos pensar que todo está centrado en el tema de la organización, la metodología, la sistematización, y dejar al margen todo el tema de la acción de Dios, ¿verdad? A veces ese es el mayor problema que hay, que pues tal vez con la mejor de las voluntades queremos dar lo mejor de nosotros, pero el conflicto en nosotros está como que nosotros queremos ver los resultados, queremos como que las cosas avancen más rápido, que nuestros criterios de cómo tendrían que ser, o sea, todo es centrado en una organización humana, en una sistematización de un método, y dejamos de lado, o pues, o entre paréntesis por ratos, que todo este proyecto es básicamente de Dios, ¿verdad? Y que Él pues lo deja a la iglesia, pero no se desentiende de todo esto, ¿verdad? Entonces, aquí hay un señor Floristán que tiene que ver mucho con eclesiología y pastoral, y él dice que el modelo o paradigma en la acción pastoral es un proyecto operativo. O sea, está hablando de acción, ¿verdad? Un proyecto de acción o plan concreto de actuaciones. O sea, básicamente es algo dinámico, ¿verdad? No es tanto platicar y platicar, sino que el modelo que se relaciona, ¿verdad? Con la pastoral, pues tiene que ser dinámico. Con todas las tareas que van involucradas en la práctica concreta, ¿verdad? Hay muchas tareas, muchas cosas que habrían que trabajarse de una manera no solo cercana, sino que también como educando, tal vez explicando a niveles muy sencillos lo que verdaderamente es el objetivo, ¿verdad? Si por modelo entendemos ordenar la realidad desde intereses teóricos y prácticos, o sea, programar la acción pastoral de forma ordenada y metódica, es apropiado el término. Pero hay que tomar en cuenta que ningún modelo pastoral va a funcionar si no tomamos estos elementos fundamentales, estos que tenemos aquí. Primero, la palabra de Dios. Es tan importante, fíjense ustedes, todo el año pasado cuando nosotros estuvimos viendo la teología bíblica, básicamente estábamos centrados en esto, en comprender para poderle dar una interpretación que lleve el hilo conductor desde el Génesis hasta nuestros días, esa continuidad que nosotros la podamos captar. Y posiblemente el problema, como lo que les estaba leyendo anteriormente en ese librito que compré en la Loyola, pues es que a veces nos quedamos con la forma literaria y no entramos al mensaje. Y es que hay temas que son los que se van desarrollando a lo largo desde el principio del Génesis hasta el final, hasta el día de hoy para nosotros. Por ejemplo, tenemos la promesa de salvación cuando nosotros decíamos el año pasado el tema de la soteriología, la salvación. Esa es la promesa, que Dios nos va a salvar. Ahora, ¿dónde empieza esa promesa? Pues empieza en Génesis 3:15, a partir del pecado humano, aquella promesa de la descendencia de una mujer aplastará tu cabeza. Ese ya es un mensaje, ya tiene un matiz mesiánico. Hoy nosotros ya sabemos quién es esa persona que aplasta la cabeza. Y el domingo, pues Lucas, veíamos cómo Lucas pues desarrolla ese tema de alguna manera descriptiva. ¿Cuál es la forma de vencer a ese mal, verdad? Pues ahí teníamos la lectura y todo
todo el proceso de la historia hasta el domingo y nosotros en Cuaresma hasta hoy, queriendo eso, vencer el mal. Obviamente que esa palabra de Dios, ese hilo conductor, sigue el tema de la promesa, pero también nosotros tenemos que ir entendiendo que esa promesa se va desarrollando a través de narraciones y a través de un género literario que creo que en el manual de la teología bíblica no hablamos de ellos, que son los toledots. Y los toledots son un género literario que sirve como puente, como unión. Ahí entran las genealogías. Entonces, fíjense ustedes que llevan, por ejemplo, la promesa hecha ahí, pero se dan cuenta que esa promesa para desarrollar la historia de la salvación resulta que Caín mató a Abel y entonces en Caín no se va a desarrollar la ley del talión, ojo por ojo, que es la que está en el periodo tribal, ¿verdad? De las tribus, en el periodo patriarcal, porque era como la norma jurídica que existía, que si tú me quitas una mano, yo puedo quitarte también una mano. Pues Caín había quitado una vida, cualquiera le podía quitar la vida a él. Eso él mismo lo dice en el texto. Sin embargo, ahí vemos cómo hay una promesa de misericordia, pero el proyecto de salvación no se desarrolla a través de Caín, sino que se va desarrollando a través de Set. Y luego llega a Noé, ahí va otra vez la promesa de la salvación, con la nueva humanidad que no se desarrolla porque tiene 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, no se desarrollan los 3, solo de Sem. De Sem llega a después de la Torre de Babel, llega Terah, que era el padre de Abraham, y ahí vemos el ciclo patriarcal de Abraham, va para Isaac, de Isaac va para Jacob, y toda la historia de la narración. Pero ahí van viendo ustedes, van viendo cómo la promesa se va renovando, y no solo se va renovando, sino que también se va como estipulando y haciendo énfasis que a pesar de las faltas de Jacob, a pesar de los problemas entre los hijos de Jacob, pues la promesa se va desarrollando. Vean que aunque hay una larga historia para José, al final de Génesis, la promesa no se desarrolla por José. La promesa a través de quién sigue ahí, a través de Judá. De hecho, los judíos, ¿verdad? Entonces ahí van viendo ustedes que ese género literario que va dando las genealogías, va presentando cómo esa promesa se va cumpliendo. Es decir, ahí hay una verdad extraordinaria, que no hay un acto humano, por terrible que sea, que detenga el proyecto de salvación. No, es una promesa que Dios ha hecho y Dios la ha cumplido, y ahí está en la historia de la salvación, y por eso se narran los acontecimientos difíciles de esa época, pecaminosos si ustedes quieran, pero eso no bloquea la promesa de Dios. Y esa promesa de Dios que va acompañada de bendición, seré para ti una bendición, tú serás para tu familia, para tu pueblo y después para todas las naciones. Ahí va el otro tema de continuidad. O sea, el tema de la promesa va ligada al tema de la bendición. Y el tema de la promesa y de la bendición, ¿para qué? Para hacer una alianza. Fíjense que esos son los 3 temas que tienen que entrar en esto de la fe. Porque no es solo sí, yo creo. No, yo tengo que saber en qué creo. Entonces, en primer lugar, yo creo que Dios ha hecho promesas muy serias, muy fuertes al ser humano. Que el ser humano ha fallado siempre, siempre, siempre. Y cuando Él elige a cualquier persona para su misión, sea Abraham, sea Isaac, sea Jacob, sea Moisés y todos los personajes que van, nunca hay una biografía antes que diga por qué se le eligió. Abraham tenía 75 años y era un pagano de Ur de Caldea, y de pronto Dios irrumpe en su vida
Antes no ha dicho nada. No ha dicho que es un buen hombre, que es esto, que tiene cualidades. No ha dicho nada de eso. Es politeísta. O sea, viene de la Mesopotamia con una mentalidad pagana. Y desde esa perspectiva es donde nosotros encontramos que como todavía viene de una mentalidad pagana, tampoco cambia toda su mentalidad de un día para otro, sino que lleva todo ese proceso, y cuando él va a sacrificar su hijo, eso lo platicamos el año pasado varias veces, pues es de la parte de su costumbre pagana. Pero ahí lo que vemos es la misericordia de Dios que sustituye la vida humana por un carnero. Y entonces la bendición sigue con Isaac, y ahí hay otra renovación de esa promesa, y después lo encontramos con Jacob. En fin, ahí va la línea conductora y la continuidad de todos los textos, ¿verdad? Entonces, todo eso nos llama realmente a un cambio cuando nosotros nos expresamos, un cambio cuando nosotros pedimos. Vean, por ejemplo, en la oración de hoy, por ejemplo, el Evangelio y la primera lectura de Esther tienen relación con la oración. Los dos, tanto Jesús dice que hay que pedir y Esther pide, ¿verdad? Pero empieza bendiciendo, empieza agradeciendo. Y luego cuenta su historia, ¿verdad? Y lo que pide es tener la capacidad para poder enfrentar la problemática que tiene que vivir, donde va a comprometer su propia vida, ¿verdad? Entonces ahí hay un tema que desde la fe da el cambio. ¿Sí, Susi? Mira, una pregunta. Humanamente nosotros pensaríamos en otra línea de sucesión, pero parece ser que en los planes de Dios no tiene nada que ver esa sucesión humana, ¿verdad? No, porque ya te das cuenta que no es por mérito. Lee a todos los personajes, a todos los que son llamados para que se unan al proyecto de salvación, para que trabajen para la salvación de otros, ¿verdad? Porque ese es el trabajo, la salvación para otros, trabajar para que otros se salven. De ahí el tema de perdonar, de ahí todos las propuestas, las propuestas que se nos hacen en esta cuaresma, es para darle el chance al otro que cambie. O sea, yo he venido para los pecadores, para que cambien, no para acomodarnos en el pecado o solidarizarnos en el pecado, es para que cambien, ¿verdad? Para que se conviertan. Entonces, en esa sucesión, en toda la escritura, no hay absolutamente nadie que tenga mérito para ser elegido. Ustedes dirían tal vez María Santísima, pero de ella no se dice nada antes. Solo se dice, pues, desde que aparece el ángel y tiene ella esa experiencia. ¿Y cuál es, digamos que, si podríamos decir, en todos los personajes, incluyéndola a ella, cuál es el aporte humano que está a favor de ella, por decir así? Primero, creerle a Dios a pesar de las circunstancias. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que utilizar el contexto histórico y decirle a María Santísima que va a ser madre siendo joven, sin estar casada, y ella conoce su cultura, conoce la problemática que va a tener que vivir, y sin embargo le cree a Dios, y luego su disponibilidad. Eso lo van a encontrar, acabamos de la semana pasada de ver el llamado de Mateo. Está también él en un ambiente que no es nada para decir que Jesús lo elige, y el aporte de Mateo se levanta. Si casi ustedes se dan cuenta, casi siempre va a ser eso. Abraham marchó, María marchó a ver a su prima, Mateo se levantó, o sea, cambiaron, tuvieron un cambio en su forma de vida, y llevan otro enfoque, otra forma, ¿verdad? Entonces, estos son los elementos fundamentales que hay que irlos captando y que llegan claramente a nuestro tema, porque la elección, la promesa
Y las bendiciones es para hacer con el ser humano una alianza. El tema de la alianza, el tema del bautismo, que dejamos de ser criaturas para incorporarnos no solo a Cristo, sino a la iglesia. Y luego la Eucaristía, que es nuestra actual alianza, la nueva alianza, que nosotros no vamos ahí, cada vez que vamos ahí, renovamos para ese día la alianza. La alianza, ¿qué significa? Que es como un contrato. Dios nos propone que seamos sus hijos y tenemos que actuar ese día como sus hijos. Pero yo creo que lo tenemos que hacer como Alcohólicos Anónimos, 24 horas, porque no es que ya lo tengo, para siempre. No funciona así. Entonces, por eso vamos a misa todos los días, para renovar esa alianza, para reconciliarnos, porque obviamente no mantuvimos esa actitud de hijos las 24 horas, nos presentamos como pecadores para reconciliarnos, y como diría Susi al principio, bueno, y si estamos, pues ya tenemos ratos de no tener una confesión seria, pues buscamos al sacerdote para eso, ¿verdad? Entonces, elemento fundamental, ¿para qué? Para una pastoral. O sea que por mucho que haya método, orden, sistema, todos esos, y que se enfoquen a la práctica de muchas necesidades que pueden haber, estos son los elementos que no pueden faltar. Y luego, pues también está la oración, ¿verdad? No una oración desencarnada. Vean ustedes, hoy prácticamente Esther es un modelo de oración en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Está solidarizándose con su pueblo. Va a ir a enfrentar una realidad, y ella misma dice en la oración, pues voy a comprometer mi vida, ¿verdad? Hasta ahí llega el tema de la solidaridad. Los carismas, pues fíjense que es interesante que ella en la oración dice que le sea agradable, para que no solo en mi presencia y todo, que no desde el primer momento me rechace, ¿verdad? Y luego ya vienen las tareas, ya entendiendo todo esto, ya cada uno qué le toca. Fray Nelson Medina dice algo que yo le encuentro mucho sentido, porque dice que cuando se va a construir una casa, dice, pues hay personas especiales para poner los pisos, para poner las ventanas, para poner las puertas, bueno, cada quien para las tuberías, para la electricidad. Sin embargo, dice que en la iglesia una misma persona quiere hacerlo todo. Ella quiere esto, quiere el otro, y entonces dice, ahí no hay, las tareas tienen que desarrollarse. Y tristemente, ayer una persona quiere colaborar en una forma ad honorem, quiere apoyar un tema eclesial, ¿verdad? Alguna parroquia, alguna iglesia, alguien que tenga necesidad. Y yo la llevé con los dominicos para ver si querían. Pero se encontró de que las personas que, no, yo lo que estoy haciendo no necesito a nadie que me... Y total que nadie necesitaba. Y cuando hacemos evaluación de cómo está la situación, siempre encontramos que hay muchísimas fallas. Y estas fallas, cuando dicen, pero eso te toca a ti. Sí, pero es que, y hay una serie de justificaciones. Luego, se quiere incorporar a otra persona que no tiene ningún tipo de interés ni económico ni nada, solo quiere apoyar y no se le permite. Entonces ella me decía ayer, sí, no, yo entiendo eso, me decía, porque realmente en la iglesia es muy difícil. Las personas cuando ya tienen una tarea, pues no quieren compartirla con las demás, a no ser que el mismo sacerdote la ponga. Pero decir, bueno, usted va a ayudar a la fulanita, ya estuvo que no se pudo, ¿verdad? Y es lo que se necesita, la participación de todos y recordarse que la autoridad no la tiene ninguna persona individual, sino es el Señor, ¿verdad? Porque de Él es el proyecto, de Él es la viña, de Él es el creador, Él es el Señor. Y entonces,
pues nosotros solamente somos un canal, por decir así, un instrumento. Entonces, en conclusión, un modelo de pastoral es la programación metódica y ordenada de todas las actividades, de todo lo que la iglesia tiene que ver como pastoreo, que partiendo desde cómo comprendo yo lo que es la iglesia, cómo comprendo yo lo que es el hombre. O sea, yo tengo que tener una comprensión de eclesiología. Tengo que entender bien qué es la iglesia. Tengo que entender bien qué es el ser humano y tengo que entender bien qué es la realidad del mundo. Y entonces ahí empieza cómo Dios actúa en esa forma, en la iglesia, en el hombre y en el mundo, y cómo Él va dirigiendo la acción salvífica. Y entonces ahí es donde yo me tendría que poner y decir, bueno, ¿y en dónde puedo apoyar yo? ¿Dónde puedo apoyar yo en esa acción salvífica? Si yo entiendo bien qué es la iglesia, si yo entiendo desde mi comprensión de mí misma quién soy yo y la realidad que se vive, ¿verdad? Una realidad que no es fácil. Entonces, nada es fácil. Ya vemos que la iglesia es muy compleja, el ser humano también, y el mundo pues ya lo vemos como está. Nunca es para que nosotros vayamos diciendo esto cada vez está peor, aquí ya pues vamos para atrás como el cangrejo, porque entonces ahí hay una parte que no hemos comprendido, que es cómo Dios dirige su acción salvífica a pesar de todos los obstáculos que humanamente nosotros podamos poner. ¿Qué dicen ustedes de eso? ¿Vamos por ahí o no? Sí, sí. ¿Sí? Parece que estamos perdidas. ¿Por No, qué? no, me vamos. retiro. No, está claro. Bueno, entonces ya entendiendo eso como punto de partida, hay varios modelos. La tradicional, pues es un modelo que ustedes ya conocen desde siempre, ¿verdad? Es el que se ha mantenido desde todo el medioevo. Cuando empezamos este curso dijimos que duró 1000 años y que pues realmente sus raíces son muy profundas y casi no podemos salir de ese entramado tan grande, y Vaticano II no logra, ¿verdad? No logra, por más de conferencias, por muchas cosas no lo logra. Este modelo tradicional es el que ha potenciado más directamente la acción litúrgica. Vemos, por ejemplo, pues tristemente en Europa, ¿verdad? Ahora la situación que vive, pero vemos ahí el arte, la arquitectura, la ingeniería, las artes, no solo la arquitectura, sino la música, la pintura, todo eso, vemos cómo se desarrolló en el tema de las catedrales, ¿verdad? Para que justamente la Eucaristía, el centro de nuestra fe, tuviera todo el sentido y la resonancia, porque ahí entra la realidad teándrica. Es todo un culto hacia Dios de nosotros los humanos. Entonces la ambientación, ¿verdad? Las cúpulas, la altura, los vitrales donde el sol entraba con sus distintos colores, el sonido del órgano, el humo del incienso, todo eso, ¿qué era lo que hacía toda esa, era como motivar los sentidos a la alabanza, a la adoración, a ver esas majestuosidades arquitectónicas, pero no era tanto por lucirse, sino que tenía ese sentido, ¿verdad? Litúrgico, de que al entrar ahí la persona se diera cuenta, sintiera que entraba a algo santo, a algo trascendente, a algo diferente. Hoy eso tristemente no lo tenemos tan así. ¿Sí, Susi? No sé si ayer tuviste oportunidad de unirte a la oración por la paz.
¿sí? Fue a las 12 del día, se rezó el rosario en diferentes lugares, en la Basílica, en Jerusalén, deja ver qué otro lugar, en Francia, pero me llamó muchísimo la atención que al final hicieron oración todos los que estaban en este plano, o sea, la iglesia no ortodoxa, por decirlo así, me equivoco, la iglesia católica en Ucrania, ¿sí? Ajá. Y es una de movimientos impresionantes. Mueven el cuerpo, se persignan 20 veces en un minuto. Es la oriental, es la ortodoxa oriental, es la iglesia católica ortodoxa oriental. Pero es impresionante cómo sí, cuando vino la participación del Espíritu Santo en expresar con movimientos, cantos y manos, bien, tiene mucho de eso, ¿verdad? Sí, tiene mucho, como de una, es lo que estamos hablando, toda la parte sensorial de la persona, toda esa es la que ora, no ora solo la palabra, solo el discurso, eso ni siquiera, y acuérdense que Jesús dice, olvídense de tanta palabra cuando oren, no digan tanta palabra, es todo el cuerpo, es toda la mente, es todo el ser, el que alaba, el que adora, el que reconoce su limitación y la trascendencia de ese ser. Entonces, la iglesia que haya en el culto su principal campo de acción, pues vean ustedes lo importante de comprenderlo. Porque si ese es el centro, el punto neurálgico de nuestra fe, y nosotros vamos y vamos y vamos y vamos, pero hay algo ahí que no entra la piececita como en un rompecabezas, hay algo que parece que va, pero no va. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Y trabajar. Fíjate que Hilda no puede entrar, dice que el código no le puedes volver a mandar el link para entrar. Pues es que es el mismo, el que ustedes... Sí, pero ayer nos pasó en una conferencia de IDAR y lo volvieron a mandar. Dice que el código es incorrecto, así que hay algún error en el código. Pero yo creo que ella lo que tiene que hacer es salirse y volver a entrar. Porque el código es el de la escuela de la fe, no hay otro. Yo iba a decir que cuando manda eso es el primer link, no el link abajo. Hay dos links en la cosa que lo pone y uno tiene que hacer clic en el primero, no en lo de abajo. Ya se lo estoy poniendo. Ok, gracias, yo lo voy a hacer también. Okay. Gracias, Susi, gracias. Sí, porque aquí no me ha aparecido en ningún momento que quiere entrar. No, es en la cosa hay dos links como separado y uno tiene que poner los códigos de qué país, dónde va a estar y todo eso. Eso no, solamente en el primer link donde uno entra. Gracias, Gail. Ajá. Bueno. Es cuestión de que no entró bien, o sea, no le aceptó me imagino. Sí. Bueno, entonces dice que tradicionalmente la iglesia ha actuado en medio de un mundo cristiano. Ahí ahorita ya entró. Sí, se estaba metiendo por un código equivocado. Sí, es cabal lo que estabas diciendo, Gail. Hay que lavarse los ojitos. Buenos días. Hola, Gildita, ¿cómo está? ¿Cómo siguió? ¿Quién tu esposo es? Sí, muy bien, gracias, muy amable. Ay, qué bueno, gracias a Dios. Bendito sea Dios que ya está bien. Bueno, pues entonces estamos hablando de que tradicionalmente la iglesia actuaba en medio de un mundo cristiano. Eso ha cambiado, no sé si un poco o mucho. La cultura era cristiana y su educación era cristiana. Y las costumbres que se transmitieron con los valores de la fe, pues era lo que vivía la sociedad. Recuérdense que cuando estudiábamos y hablaban cómo era el clima de Guatemala, la altitud de Guatemala, y decían religión católica, ¿verdad? Eso pues yo creo que, no sé qué dicen ustedes, si eso ha cambiado o no ha cambiado, ¿verdad? Pero obviamente sí hay unas diferencias grandes. Había una preocupación exclusiva por la vida interior, una seguridad
de que se adquirían por ósmosis ciertos elementos. Quiere decir que solo con ir a la iglesia, solo con estar haciendo la oración, estando allí rezando el rosario, una novena, pues eso ya había efectos en la vida de uno, por ósmosis, dice ahí, ¿verdad? Sin hacer mayores esfuerzos. Y ahí era donde empezó ese tema del divorcio entre fe y vida, ¿verdad? Porque las personas pensaban que, bueno, yo ya voy a la iglesia, ya estoy ahí, ya cumplí. Ahora mi vida, pues ya esa es otra historia, ¿verdad? Esto liberaba a la iglesia de muchas tareas de evangelización, porque miraba las iglesias llenas los domingos, en este tiempo de Cuaresma, todavía se dan cuenta ustedes, miércoles de ceniza, cómo van todas las personas, incluso las que nunca van a la iglesia, ese día van. Entonces, todo eso culturalmente se transmitían valores y contenidos cristianos, pues la familia, ¿verdad? En la casa, la iglesia doméstica. Pero, dice, la iglesia en este modelo se encuentra claramente estratificada y rígidamente separados los estratos. O sea, hay distintos estratos. En ese momento estaba el clero, muy claro cuál era el rol de ellos, y luego pues estaba el pueblo, y también muy claro el rol del pueblo y la jerarquía del clero, pues ya saben ustedes, para arriba, ¿verdad? Estaban todos esos estratos. A medida que se va descendiendo la pirámide, porque era una estructura piramidal con la cabeza del papa, los cardenales, los obispos, después los diocesanos, ¿verdad? Porque acuérdense ustedes que los diocesanos vienen directamente, por decir así, del obispo. En cambio, los religiosos, pues vienen directamente de un carisma de su fundador. Entonces, y después venía el pueblo, ¿verdad? Pues en ese sentido, de la manera, por ejemplo, que Vaticano II pone que el modelo ya no es piramidal, sino es circular, ¿verdad? Así todos, no hay jerarquía para arriba, sino todos construyendo el reino, pues la importancia de lograr es menor y va creciendo la pasividad y la falta de responsabilidad. Sí, porque las personas dicen, pues si yo antes siempre fui buena católica o buen católico, yo iba a misa como lo mandaba la iglesia. Ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar, se confesaba una vez al año, comulgaba pues por Pascua Florida, daba diezmo, y entonces estaba bien. ¿Por qué ahora hay que estudiar y hay que hacer trabajos? No, qué complicado. Si antes era católico con menos esfuerzo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay... Pero Betsaida, eso se sigue manteniendo en mucha gente. Eso Claro, no ha cambiado. es lo que Eso digo. sigue y la gente sigue pensando que con eso es suficiente. Es poco los que profundizan más. Es cierto, por eso decía, algo que empezó en el medioevo, que fue así, y sus raíces son tan profundas que Vaticano II, con todas las conferencias episcopales, con todos los trabajos que se hacen, con todos los temas sinodales, no logra arrancar, y en lugar de arrancarlos, pues vamos perdiendo gente, y vamos perdiendo gente. Claro, es que creo que eso ya que tiene 400, 500 años de ser así. Así es. ¿Verdad? Entonces, la gente ya está en su imaginario social, que así es. Es difícil, son difíciles los cambios Sí, y después de tantos años. después de tantos siglos, porque ahí fueron Sí, siglos. bueno, años, me refiero a siglos, ¿verdad? Porque es un chorro. Sí, después de tantos siglos, es que, pues ha resultado totalmente difícil, ¿verdad? Y ver que se puedan mantener esa pastoral, como dice el Papa Francisco, de salida, de no indiferencia, con todos los problemas que existen, pues uno mira, fíjense que por ejemplo en las noticias uno mira la solidaridad ahorita con la gente que está en guerra, uno mira que la gente se ha desbordado y apoya y lleva,
pero llevamos 14 días, ¿cuánto va a durar eso? 15 días con hoy, ¿cuánto va a durar eso? Y la gente no va a estar haciendo eso toda la vida, ¿verdad? Entonces ahí es donde el tema, porque ahí es simplemente humanidad, ahí no está diciendo nosotros somos católicos, sino que es humanidad, la humanidad llega a ayudar a otros humanos en forma humana, social, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de una pastoral, o sea, de un acompañar procesos, de eso estamos hablando aquí. Y ese modelo tradicional, ¿cómo es que acompañaba? Pues acompañaba con el tema de los sacramentos. Eso era todo, ¿verdad? Casi todo, pues estaba trabajado en los colegios, porque por lo que decía anteriormente, la sociedad era cristiana, la familia era cristiana, los colegios eran cristianos. Entonces, los valores se iban como reforzando en cada lugar. Básicamente el sacerdote, pues el pastor, él lo que daba un poquito los sacramentos, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, nosotros cada año teníamos que sacar a un grupo de primera comunión. Nosotros teníamos que hacer dos cosas. Teníamos que alfabetizar, aunque no íbamos a ser maestras, yo iba a ser secretaria, tenía que alfabetizar en los 3 Pero años. en esa época era obligatorio hacerlo para poderte graduar. Tenías que Exacto. alfabetizar. Alfabetizar. Y si estabas en un colegio católico, ibas a dar clases de religión, porque yo eso lo hice para poderme graduar de maestra. Pero sí, así fue. De eso justamente estoy hablando, ¿verdad? De que teníamos que hacer. Teníamos que hacer para graduarnos, porque estamos hablando, una sociedad cristiana, entonces no podíamos sacar solo el título de la profesión, sino teníamos que sacar el título de catequistas, ¿verdad? Que era pues el diploma, y el que habíamos ayudado a la sociedad alfabetizando. Eso entraba como un proceso obligatorio, si no, no había graduación de la profesión, así era. Exacto. ¿Verdad? En el colegio. Pero vean que todo eso ya no existe, ¿verdad? Entonces, hoy... Ahora hacen trabajos comunitarios en muchos colegios, pero no la parte de catequesis, sino que ayudar a una institución o ir a hacer las casas esas que hacen prefabricadas o alguna comunidad que van a dar entretenimiento a los niños, cosas así hacen los patojos de los colegios laicos. Eso es lo que hacen, una labor social. Una labor social, eso. No conectada religiosamente con ninguna religión. Así es, eso es. Entonces, es un poco el humanismo, ¿verdad? El humanismo que se desarrolla, que no necesita ser cristiano para desarrollarlo. Sí, Susi, querías hablar. Mira, te quería yo comentar que los que tuvieron el privilegio de estar en un colegio católico, sí se les hacía ver la necesidad de salvar a todas las almas. Así es. Pero yo creo que la mayoría de las personas creían que el bautismo era suficiente. Con eso ya tenías derecho a entrar en el cielo, porque tenías el privilegio de ser bautizado. Y no te obligaban nada más. A nada más. Y luego el tema también viene, por ejemplo, hablaba un sacerdote con este tema de los sacramentos, dice lo que pasa, ¿cómo podemos educar al pueblo? Vienen las personas aquí, dice, padre, ¿le puede echar el agüita al niño? Entonces, usted lo que quiere es que lo bautice. No, ahorita no tenemos dinero para bautizarlo, solo queremos que le eche el agüita. Pero ¿qué agüita quiere que le eche? ¿Para qué quiere que le eche una agüita? Entonces dice, no, es que el niño está mal, llora mucho en la noche, tiene hipo, entonces no sé qué tiene, entonces necesitamos que le eche la agüita. Y otros no piden que le eche la agüita, sino que le lea el evangelio. Dice, ¿qué quiere que le lea del evangelio? Sí, padre, por favor, es que el niño está enfermo, tiene pujidos, no sé qué. La cosa es que por más que el sacramento quiere entrar a ese proyecto, pues las personas ya tienen sus ideas y yo lo que considero es que no quieren salir de esas ideas, que al final de cuentas, si el sacerdote empieza
con mucha exigencia, pues ¿sabe qué pasa? Sacan al sacerdote de esa iglesia. Y si insiste mucho, hasta lo linchan. ¿Qué les parece a ustedes? Entonces, porque esa acción pastoral del modelo Pero tradicional. eso así es, Betsaida, en la cultura popular. Así es. Y ya ves que ahora entre los jóvenes también dicen, ay, no nos casamos porque no tenemos dinero para la fiesta, mejor seguimos así y hasta que juntemos el dinero nos vamos a casar. Eso es re común oírlo también. Claro, y primero se separan que juntar el dinero. Exacto, porque el dinero se va con rueda, dicen que para eso está hecho. Fíjate que Manuelito, que es ministro de la comunión, su nombre, nos ha trabajado en las sedes durante años, un hombre extraordinariamente humilde, sensible y cristiano, nos cuenta que en Santa Rosa, Jutiapa, el sacerdote no bautiza a los niños y los papás no se casan. Son muy pocos los que se atreven a exigir, muy pocos, y no les da el bautizo. Fíjate que tiene que ver que en esa parroquia no hayan cofrades, porque cuando hay cofradías y hermandades, esos son como los sindicatos. Entonces se vuelve un revuelo muy difícil y logran hasta linchar al sacerdote. Yo, porque te digo que he conocido hasta personas que han quemado la casa del sacerdote. Entonces, para sacarlo del pueblo. Es muy serio, es muy serio. Pero a mí sí me parece que no le dé el bautizo porque no estén casados, porque el niño ¿qué culpa tiene de las acciones de los padres? Sí, pero básicamente el tema no va así. O sea, el criterio es este. Si los padres son católicos y quieren los sacramentos porque son bautizados los padres, pues los padres tendrían que entender en primer lugar que ellos para vivir juntos tienen que casarse. Tendrían que entender eso. Pero ahí también hay un problema, fíjense ustedes, de que hay cierta concepción, cierto criterio en las poblaciones que si ya vivieron 20 o unos años unidos, si se casan, el matrimonio se arruina. Fíjense ustedes. Eso también es una mentalidad. Como dice la canción, mientras no hay papel firmado, el amor aumenta. Así dice la canción. Y así dice la gente también, porque dice el sacerdote. Y así dice la gente, mientras no hay papel firmado, el amor aumenta. Sí, y dice el sacerdote, bueno, trajeron al niño, está bien, pero ya es hora que ustedes se casen, ya vivieron, ya tienen al niño, entonces bautizo al niño y los caso a ustedes. Ay, no, padre, dice, entonces, porque es que entonces nuestro matrimonio se va a acabar. ¿Y por qué se va a acabar? Porque no funciona. Ya cuando la gente se casa, ya no funcionan los matrimonios. Y dice el sacerdote, pero si es Cristo, están invitando a Cristo a que sea testigo de su amor y no lo comprenden. Entonces, fíjense, estamos hablando de un modelo tradicional que persiste, como bien dice Pim, persiste en nuestra época, y estamos hablando de una pastoral que tiene que llegar ahí, que tiene que llegar a esos lugares, a esas mentalidades. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se puede hacer? Entonces dice que la acción pastoral es actuada en este modelo tradicional por sacerdotes, recibida pasivamente por el pueblo, por los laicos. Parece simplemente la acción y misión de Cristo. Acuérdense ustedes que en ese momento, y que sí es así, porque el sacramento tiene un efecto ex opere operato, decía, ¿verdad? O sea, lo que dice, lo cumple, lo realiza. Si hoy te dan el bautismo y el bautismo dice que por ese bautismo eres hijo de Dios, el sacramento tiene la fuerza de que realmente pasa eso. Entonces, la gente, eso sí se lo creyó, y se lo creyó de tal manera que ya no necesitaba hacer mayor cosa, ¿verdad? Como si eso lo hace Cristo y bueno, lo continúan haciendo los sacerdotes, mientras el resto de los miembros de la iglesia no tienen ningún protagonismo pastoral
ni participan en ninguna misión. Así era la iglesia tradicional. Hoy eso ha cambiado un poquito, porque sí, algunos laicos, pues ya algunos, ya hay diáconos permanentes, ¿verdad? Que tienen una formación y todo. Pues aquí en Guatemala por lo menos acabo de saber de alguien que es diácono permanente y está pues por recibir ese diaconado. La acción pastoral fundamental en este modelo de culto sacramental, otras acciones están puestas a su servicio, que es la catequesis, entendida como una relación en relación con los sacramentos. Eso es lo que todavía pasa, ¿verdad? Preparar a los sacramentos. Una catequesis que tiene que ver poco con la vida, más bien es un mini compendio de dogmática y se usa de memorización, o sea, aprender las oraciones, aprender los mandamientos, pues, y luego pues algunas misiones, retiros, ejercicios espirituales van dirigidos en tema sacramental. Fíjense que como diría Pini, ese modelo tradicional, pues creo que es todavía donde nosotros nos tenemos que ubicar, porque aunque pareciera que ya a veces está el modelo comunitario y el evangelizador, pero ya se van a dar cuenta que cuando entramos, pues no, tenemos mucha carencia de esos modelos. Porque dice que frente al modelo tradicional, que se caracteriza por esa práctica sacramental, aparecen comunidades en la iglesia como medios concretos para vivir la fe y eclesialidad que renuevan el panorama pastoral. Eso es, por ejemplo, los grupos, digamos, de catecúmenos, los carismáticos, opus, pero fíjense, son comunitarios dentro de ese grupo. Si uno quiere unir todos los grupos comunitarios, pues resulta que no lo permite. Entonces, se quedaron enfocados en su grupo, nada más, en su comunidad grupal. Y no logran captar eso que quiere el sínodo, de caminar todos juntos. Eso no logra entrar, ¿verdad? Este modelo comunitario responde a los problemas planteados por la pastoral tradicional, o sea, no solo quedarse en los sacramentos y en la catequesis, y por eso es que hay masas de gente, ¿verdad?, que reciben los sacramentos, sino que donde no hay una comunidad, sino que lo que los une es el conocimiento personal. Entonces, este modelo comunitario responde a los problemas planteados por la pastoral tradicional como la masificación. En la masificación no hay comunidad, sino lo que los une es el conocimiento personal. Es decir, que se conocen, están. ¿Qué me dice aquí esto? Me salió una nota aquí. No. Yo pensé que... ¿Me permitís un comentario? Por supuesto, Gildita, sí. Va, mira, pues, yo considero que hay cosas que han cambiado que tal vez están para mejor. Pero, por ejemplo, en la catequesis, yo sí creo que hay que aprender de memoria, porque lo que bien se aprende nunca se olvida. Porque primero tenés que aprender de memoria y después explicar, por ejemplo, los sacramentos, los mandamientos, las virtudes teologales, las virtudes, que contra 7 vicios hay 7 virtudes, pues todo eso es de memoria, aunque después los vayas poco a poco, porque si no se les quedan de otra forma. Eso por una parte. Por otra parte, aquí yo vivo aquí en Vistahermosa y entonces aquí en la iglesia de San Martín hay comunidades y cómo están constantemente invitando a las comunidades, pero la verdad es que a mí no me gusta pertenecer así a las comunidades. Yo creo que yo ya tengo varios grupos y no creo que si no pertenezco, no
no me vaya a funcionar, pues. Ajá. Sí, Bueno, es mi opinión personal. no, pero está bien tu opinión. Y sí, Susi. Mira, yo como quería comentar que dentro de todos esos movimientos y diferentes grupos hay una cierta rivalidad y eso a mí no me gusta. Si no le están echando al Opus Dei, le están echando a los carismáticos, pero esa oración de nuestro Señor de una unidad entre todos los bautizados, no creo que se dé. Somos demasiado orgullosos. Ahora, pertenecer a una comunidad es, creo que una pertenencia de reconocimiento, de auténtica voluntad. Estás ahí porque ahí estás trabajando mejor y sirviendo mejor. Pero bueno, cada quien puede trabajar por sí solo, pero lo ideal sería que todas las diferentes ramas de la pastoral nos uniéramos. Pues el padre Zuleta, no sé si ustedes lo conocen, ahorita creo que está en Ciudad, no, ¿dónde? Estaba en Ciudad Vieja, no sé dónde lo acaban de cambiar. El hecho es de que él decía que aún él como sacerdote, como es diocesano, ¿verdad? Él necesitaba una comunidad y él tenía su comunidad que se juntaba con, que eran laicos, ¿verdad? Que se juntaba una vez, no sé si cada 15 días, y él me decía, porque él una vez me preguntó que si yo tenía una comunidad. Entonces yo dije, bueno, no, realmente que pertenezca yo a un grupo, pues no pertenezco. Entonces, bueno, trabajo con muchos grupos de formación, pero en el sentido de formación. Entonces él decía, pues te va a ir muy mal, Miss, porque si tú no perteneces a una comunidad, tú no puedes avanzar, porque uno solo crece con la comunidad, no puede crecer aisladamente. Y él fundamentaba que el mismo Jesús había formado una comunidad para que lo acompañara, ¿verdad? Entonces, pues sí, es la complejidad de la que hablábamos al principio, ¿verdad? Sí, Galen, ¿querías hablar? No. Bueno, yo iba, después de lo que Hilda dijo, yo creo que, yo no sé, cuando uno ve atrás en la historia de la iglesia también, yo me imagino que cuando alguien llamó la atención a ver la comunidad y quería llegar, pero es como de poner un poquito, y que ellos abren la puerta y uno entra y con el poco que puede, entonces forma esta comunidad. Pero si usted, por ejemplo, llega, porque me ha pasado a mí también a la parroquia aquí de San Martín, cada vez que llama la gente para ayudar en algo, uno llega, uno está dispuesto y después dice que ahora usted tiene que pertenecer a esta comunidad para trabajar en esto. Es como, espérame, es como de forma, en vez de dejar, yo creo que dejar mucha gente llegar a ayudar, esto es como lo jalan a la comunidad. Usted no puede decir que usted tiene que pertenecer a esta comunidad y hacer todo eso primero y después. Está como estamos haciéndolo al revés. Sí. Porque ¿cuánta gente quiere ayudar? ¿Cuánta gente quiere participar? Pero no a esto, ok, usted está en la comunidad, tenemos que juntarnos esos días, usted tiene que, con un montón de otras responsabilidades, que esto viene con el tiempo. Que quieren, trabajando con gente y viendo y experimentando la comunidad, entonces uno entra. Pero si usted trata de hacer algo y participar y de un solo está poniendo este gran, vaya, usted no va a ayudar con eso, usted tiene que hacer todo este proceso y pertenecer y todo. Esto cierra, la gente no viene. Uno debe por sus acciones y dejarlos a participar y ser amables y abrir las puertas y el corazón para que la gente llegue
en la medida que pueden, esto le va a llamar la atención para que ellos entren a una comunidad más, tal vez estable, estudiar más, pero no puede hacerlo al revés. Claro. Fíjense que, por ejemplo, yo creo que Pini quiere también hablar. Sí, mira, Betsaida, con respecto a lo que dice Gaylin, yo creo que ella tiene mucha razón, porque lo que yo veo que ha pasado con esto de las cosas comunitarias es que están sujetas a las pasiones humanas. Entonces, ¿cuáles son las pasiones? Que quieres tener la supremacía, que solamente los de tu grupo son los que funcionan, que los de afuera saber con qué intenciones vienen, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hace que la gente, como dice Gaylin, no se sienta bienvenida, porque tú tratas de ayudar y te ponen una barrera porque no sos del grupo o no sos de la comunidad, de las señoras que siempre han estado ahí, que ellas tienen la hegemonía y que no puede entrar nadie de afuera porque ellas son las que mandan. Entonces, todas esas pasiones que tenemos los seres humanos son una barrera y los sacerdotes, como hacen su voto y todo eso, pues ellos son más tolerantes. Y aunque hay algunos sacerdotes que no tanto, pero bueno, eso es lo que yo veo que es el impedimento, como dice Gaylin, que te ponen un montón de trabas que uno dice al diablo que ya no, ¿verdad? Sí. Esa es mi opinión también. Sí, y así funciona. Y todo eso lo estamos platicando para que vean cómo es de difícil una pastoral. ¿Se dan cuenta? Porque todo eso que ustedes están diciendo lo tendríamos que ir anotando para al final de esta sesión decir, bueno, ¿cómo tendría que ser entonces la pastoral? ¿Qué acciones tendríamos que tener realmente? Y cada uno estaba viendo yo en las preguntas de autoevaluación, pero básicamente pregunta sobre el texto. Pero yo diría que ahí habría que añadir nuestra propuesta. ¿Cómo propondríamos nosotros realmente, de acuerdo a lo que hemos visto? Y cuando terminemos los modelos, porque faltan otros modelos de pastoral. Entonces, pero ¿qué propondría yo de acuerdo a lo que experimento en los años o actualmente de cómo se puede hacer una pastoral, ¿verdad? Habían dos manitas levantadas, pero no me aparecían los nombres. Fue Susana. Ay, Susi. Mira, sí. Cuando yo estuve de responsable de la Escuela de la Fe, lógico, me acerqué a la parroquia. Esto hablo de hace 25 años. Y me dijeron, aquí tiene mucho que ver la cabeza de la iglesia, del párroco. Mucho viene de él. Y me dijo, aunque están en el plan pastoral que viene de México, que si yo... Disculpen, ya nos llamaron. Solamente doy esta idea y ya me voy. Que no podíamos dar clases si no pertenecíamos como miembros de la comunidad. Dije, en vez, y Verónica dio 1 o 2 clases, pero nos cerraron las puertas porque no pertenecíamos a la comunidad, tristemente. ¿Te das cuenta? Esos son los verdaderos problemas, ¿verdad? Y ahí todo eso lo tendríamos que trabajar. Imagínense a dónde nos tenemos que meter. Bueno, pues vayan entonces ya a su próximo. Bueno, gracias, Betsaida. Que tengan un bonito fin de semana. Betsaida. Nos vemos. Que estén mejor, que estén bien, cuídense mucho. Ay, gracias, Betsaida. Igualmente, Gildita, que te diga mejor tu esposo. Muy amable, gracias. Bueno, nos vemos, estamos viendo para dentro. Adiós, Ulsi, qué alegre que ya estás mejorcita. Bendito Muchas sea gracias. Dios. Muchas gracias, Eli. Tú también, mi querida Betsaida. Y saludos también al esposo de Gildita. de Gilda, que está malita. Muy Un bien. besito. Gracias por todo. Feliz Hasta fin de luego. semana.